¿Cómo están? Buenos días. Hola Manu, Buenos buenos días. días. Oli, buen día. ¿Qué tal? Bien. El día de hoy va a ser una clase igualmente un poco corta, dado que vi que en sus ejercicios, bueno, hay como que una especie de pensamiento, dado que ustedes estudian movimientos sociales, yo los noto con un razonamiento eh, muy particularizador, ¿no? Entonces, hoy se les dejará una tarea y el día miércoles vamos a trabajar a manera de repaso todo lo que son demostraciones, ¿ok? Para que quede súper concluido el tema de las matemáticas, ¿ok? Recuerden que las matemáticas son antidogmáticas. Esto quiere decir que no importan, así si lo queremos ver de manera fea, a las matemáticas y a la ciencia en general no le importan ni sentimientos ni interpretaciones que escapen del razonamiento lógico matemático, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver dos definiciones, un video y por último un ejercicio. De esta manera vamos a pensar las cosas de una manera más relajada. Yo lo que pienso es que se sintieron muy presionados sobre lo que vimos la clase anterior y la tarea tenía un nivel de dificultad, lo admito, muy alto. Entonces, simplemente quiero saber su opinión y cómo les gustaría que sigamos trabajando, porque aprender a demostrar es la base de la computación, es la base de las matemáticas. A mí me gustaría escuchar su opinión del curso, hoy que es un día lunes, porque la dificultad va a seguir subiendo, ¿ok? Entonces, los escucho. ¿Qué opinión tienen del curso? Díganme. Ok, bueno, espero que no haya ninguna duda, ¿vale? Bien, pues entonces sigamos y la clase del día de hoy va a ser totalmente conceptual, ¿vale? Nada de demostraciones matemáticas. Bien, ¿todos pueden ver la presentación? Sí, Sí. Sí. Excelente. Cualquier duda, no duden en interrumpirme y decirme qué onda, ¿vale? Bien, matemáticas 3, ¿vale? Como ya les había dicho, dado que en su tarea hay un razonamiento un poco raro, en términos matemáticos, obviamente su razonamiento es muy interesante, sin embargo, para efectos del curso, para efectos de razones computables, que luego vamos a ver, no es válido. ¿Ok? Bien, matemáticas 3. El día de hoy vamos a ver dos, como les dije, dos definiciones, un videíto para que les anime a seguir estudiando este gran campo del conocimiento y un ejercicio breve, ¿ok? Que más que nada es su percepción. Entonces, vamos a empezar. Bien. La figura geométrica, ¿ok? En la clase anterior ya vimos lo que es el plano cartesiano.
que básicamente son dos rectas que se intersectan y que a cada espacio, a cada distancia, se representa un número, ¿vale? Y la definición es la siguiente de una figura geométrica, que es, la figura geométrica es el conjunto de vectores representativo en el plano cartesiano, ¿ok? Una figura simplemente representa este relleno de puntos infinitamente pequeños, de vectores, mejor dicho, que van a representar una forma, ¿ok? De manera empírica, como nosotros podemos observar en todo nuestro universo, existen figuras geométricas para cualquier cosa que veamos, ¿ok? Tenemos triángulos, rectángulos, cuadrados, círculos, sobre todo, ¿ok? De hecho, el círculo es, como dato cultural, les digo que el círculo es una figura geométrica que tiene infinitos lados, ¿ok? Bien, y se puede representar como una cantidad infinita de puntos en el plano cartesiano que vimos la clase pasada, ¿ok? Hasta aquí hay alguna pregunta sobre qué es una figura geométrica y bueno, en general el conjunto infinito es un poquito difícil de asimilar, sin embargo, una figura con un dibujo es muy fácil de representar y de construir, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre eso? No. Excelente. Sigamos. Bien, vamos a definir lo que es la medida, ¿ok? La medida es el concepto más importante que podemos tomar en cuenta para la comprensión de conjuntos computables, ¿ok? Una medida simplemente es comparar magnitudes, ¿ok? Es decir, yo tengo una reglita que con base en su longitud del espacio, ¿ok? Yo la puedo comparar como, por ejemplo, el tamaño de una botella, ¿ok? Esto quiere decir que nosotros podemos ir comparando las magnitudes de distancia, la longitud-distancia de un cuerpo, de un objeto con otro, ¿ok? Esto es muy importante, dado que es la base de campos de estudio como el cálculo diferencial, e incluso hay campos de estudio dentro de las propias matemáticas que se llama la teoría de la medida. Es decir, cómo puedo comparar las cosas simplemente con mi saber empírico, ¿vale? Eso es la medida. ¿Hay alguna pregunta? No. Excelente. Bien, ahora vamos a ver un video. Esto es nada más para que nos vayamos complementando y ver cómo podemos ir construyendo un razonamiento lógico y cómo podemos ir también construyendo un razonamiento matemático, ¿vale? Este es un video muy bueno de divulgación, creo que se llama El secreto de las matemáticas, me lo pasó un amigo, y simplemente yo quiero que lo vean y vayan desenvolviéndose, ¿ok? Eh, la próxima clase vamos a demostrar muchas cosas para que este concepto del qué son las matemáticas en realidad quede totalmente claro, ¿ok? Bien, vamos a ver el video. Y es largo el video, pero a mí me importa que ustedes comprendan el saber matemático. Bien, compartir sonido de computadora. Me van a decir si se escucha, ¿ok? Roger, recibida misión. ¿Sí? ¿Lo escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Excelente. Vivimos en una era asombrosa. Bajando a 75 metros por segundo. Los ingenieros han logrado que un rover del tamaño de un coche aterrice en Marte. Hay físicos que investigan la esencia de la materia. Y nos comunicamos gracias a una vasta red inalámbrica global.
Pero detrás de todos estos avances modernos hay algo misterioso y muy poderoso. Lo llaman el lenguaje del universo. Y quizás se trate del mayor logro de la civilización: las matemáticas. Pero ¿de dónde salen? ¿Y por qué en la ciencia funcionan tan bien? Albert Einstein se preguntaba, ¿cómo es posible que las matemáticas expliquen tan bien cómo funciona el universo? ¿Son las matemáticas humanas? No parece existir un límite en las habilidades numéricas de los animales. ¿Está en ellas la clave del cosmos? Yo creo que nuestro mundo físico solo tiene propiedades matemáticas. A continuación, el gran misterio de las matemáticas. Los seres humanos han buscado siempre patrones en la naturaleza. Hace miles de años contemplaron las estrellas y descubrieron algo que llamaron constelaciones. Incluso creían que éstas controlaban nuestro destino. Observaron cómo el día daba paso a la noche y la noche al día, y cómo se sucedían las estaciones. A ese patrón lo llamamos tiempo. Vemos patrones simétricos en el cuerpo humano y en las rayas del tigre, y los incorporamos en lo que creamos, desde el arte hasta nuestras ciudades. Pero, ¿qué nos dice eso a nosotros? ¿Por qué la forma espiral de la concha del Nautilus es tan similar a una galaxia o a la espiral que vemos cuando cortamos una col? Cuando los científicos quieren comprender los patrones de nuestro mundo, a menudo recurren a una poderosa herramienta: las matemáticas. Cuantifican sus observaciones y usan técnicas matemáticas para examinarlas, esperando descubrir las causas subyacentes en el ritmo de la naturaleza. Y funciona, desvelando desde los secretos ocultos tras las órbitas de los planetas hasta las ondas electromagnéticas que conectan nuestros teléfonos móviles. Las matemáticas incluso nos conducen hasta las partes constructivas subatómicas de la materia, lo cual plantea una pregunta: ¿por qué funcionan? ¿Existe una naturaleza matemática inherente a la realidad? ¿O están en nuestra cabeza? Mario Livio es un astrofísico que está fascinado con la profunda y a menudo misteriosa conexión entre las matemáticas y el mundo. En la naturaleza, los números están por todas partes. Por ejemplo, hay muchas flores que tienen 3 pétalos, como esta, o 5 como esta. Otras tienen 34 o 55, y esos números aparecen con frecuencia. Puede que parezcan números aleatorios, pero todos forman parte de lo que se conoce como la sucesión de Fibonacci, una serie numérica desarrollada por un matemático del siglo XIII. Comienzas con los números 1 y 1, y a partir de ahí sumas los dos últimos números. 1 más 1 es 2. 1 más 2 es 3. 2 más 3 es 5. 3 más 5 es 8. Y continúa así. Hoy, muchos siglos después, esta aparentemente arbitraria progresión numérica fascina a muchas personas que ven en ella la clave de todo, desde la belleza humana hasta el mercado bursátil. Aunque muchas de esas afirmaciones no se han demostrado, resulta curioso cómo la evolución parece favorecer a esos números. Lo cierto es que esta secuencia aparece con frecuencia en la naturaleza.
Los números de Fibonacci aparecen en el recuento de pétalos, especialmente en los de las margaritas, pero eso solo es el principio. Estadísticamente, los números de Fibonacci aparecen mucho en botánica. Por ejemplo, si observamos la base de una piña, a menudo vemos espirales en sus escamas. Y si contamos esas espirales, normalmente hallamos un número de Fibonacci. Pero si las contamos en dirección contraria, encontraremos el número de Fibonacci adyacente. Hay dos grupos de espirales, y si contamos las espirales en cada dirección, ambas son números de Fibonacci. Aunque hay algunas teorías que explican la conexión botánica de Fibonacci, aún se siguen planteando preguntas fascinantes. ¿Saben matemáticas las plantas? La respuesta a esa pregunta es no. No necesitan saber matemáticas. En una forma muy simple y geométrica, las plantas, en muchos casos, disponen de una pequeña máquina que crea la secuencia de Fibonacci. Las misteriosas conexiones entre el mundo físico y las matemáticas son muy profundas. Todos conocemos el número pi, la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y sabemos que sus dígitos decimales continúan hasta el infinito sin seguir un patrón repetitivo. Recientemente, en el año 2013, se calcularon 12,1 billones de dígitos, pero de alguna forma, pi es mucho más que eso. Pi aparece en un sinfín de fenómenos que no tienen aparentemente, al menos, nada que ver con circunferencias ni nada parecido. Sobre todo aparece bastante en la teoría de la probabilidad. Supongamos que cojo esta aguja. La longitud de la aguja es igual a la distancia entre las líneas que hay en esta hoja de papel. Y supongamos que dejo caer la aguja sobre el papel. A veces, cuando la aguja cae, atraviesa una línea. Otras veces cae sobre una línea. Resulta que la probabilidad de que la aguja atraviese una línea es exactamente de 2 entre pi, o aproximadamente de un 64%. Bien, eso significa que, en principio, yo podría dejar caer esta aguja millones de veces. Podría contar las veces que atraviesa la línea y las que no. Y en realidad estaría calculando el número pi. Aunque aquí no hay círculos, ni el diámetro de un círculo, ni nada parecido. Es asombroso. Dado que pi relaciona un objeto redondo, un círculo, con otro recto, su diámetro, puede aparecer en los lugares más extraños. Algunos lo ven en los meandros de los ríos. La longitud real del río, que serpentea desde su nacimiento hasta su desembocadura, comparada con la distancia real, por lo general tiende a ser pi. Los modelos de cualquier cosa en la que intervengan ondas contienen el número pi. Igual ocurre con la luz y el sonido. Pi nos dice qué colores deberían aparecer en un arco iris y cómo sonará un do medio en un piano. Pi aparece en las manzanas, en el modo en que las células crecen con formas esféricas, o en el resplandor de una supernova. Alguien escribió que es como si viéramos a Pi en una serie de picos montañosos, elevándose sobre un valle cubierto de niebla. Sabemos que todos están conectados de alguna forma, pero no siempre resulta obvio descubrir cómo lo están. Pi solo es un ejemplo más de una vasta red matemática interconectada que parece revelar un orden, a menudo oculto y profundo, en nuestro mundo. El físico Max Tegmark cree saber el porqué. Él ve similitudes entre nuestro mundo y el mundo de un juego de ordenador. Si yo fuera un personaje de un videojuego tan avanzado, en el cual yo tuviera conciencia, y empezara a explorar el mundo de ese videojuego, me sentiría como si viviera en un mundo real, hecho de materia física.
Pero si, como el físico curioso que soy, empezara a estudiar las propiedades de la materia, las ecuaciones que otorgan a todas las cosas sus propiedades, finalmente descubriría que todas esas propiedades son matemáticas. Son las propiedades matemáticas que el programador habría introducido en el software del videojuego. Las leyes de la física en un juego, por ejemplo, cómo un objeto flota, rebota o choca, solo son reglas matemáticas creadas por un programador. Básicamente, los números y las ecuaciones dan forma a todo el universo de un videojuego. Como físico, eso es exactamente lo que yo percibo también en el mundo real. Cuando miro cualquier cosa, como mi brazo o mi mano, veo matemáticas. ¿Es posible que nuestro mundo sea igual de matemático que el de los juegos de ordenador? Para Max, el mundo del software de un videojuego no es tan diferente de nuestro mundo físico. Él cree que las matemáticas sirven para describir la realidad, porque lo único que hay es eso, matemáticas, nada más. Muchos de mis colegas físicos dirán que las matemáticas describen nuestra realidad física, al menos de una forma aproximada. Yo voy mucho más allá y afirmo que en realidad es nuestra realidad física, porque creo que nuestro mundo físico solo tiene propiedades matemáticas. Según Max, nuestra realidad física es un poco como una fotografía digital. La foto se parece al lago, pero a medida que nos acercamos más y más, vemos que en realidad es un campo de píxeles. Cada uno de ellos está representado por 3 números que determinan la cantidad de rojo, verde y azul. Aunque el universo es vasto tanto en tamaño como en complejidad y describirlo requiere una sucesión de números increíblemente larga, Max ve su estructura matemática subyacente como algo muy simple. Tan solo 32 números, constantes, como la masa de las partículas elementales, junto con un puñado de ecuaciones matemáticas, las leyes fundamentales de la física. Y todo cabe en una pared, aunque aún hay algunos interrogantes. Aunque desconozcamos qué es lo que irá aquí exactamente, estoy convencido de que serán ecuaciones matemáticas. Al final, todo son matemáticas. La visión Matrix del mundo de Max Tegmark, en el que las matemáticas no solo describen la realidad, sino que son su esencia, puede parecer radical, pero tiene raíces profundas en la historia. Se remonta a la antigua Grecia, a los tiempos del filósofo y místico Pitágoras. La historia cuenta que Pitágoras investigó la afinidad entre las matemáticas y la música, una relación que hoy está presente en el trabajo de Esperanza Spalding, una aclamada música de jazz que ha estudiado teoría musical y ve similitudes entre la música y las matemáticas. Me encantan las matemáticas, pero lo que más me gusta de ellas lo expreso a través de la música. Al principio estudias muchas ecuaciones, pero necesitas tener una relación muy visceral con el resultado de esas ecuaciones, que es el sonido, la armonía, la disonancia y todo eso. Soy mejor música que matemática, pero me encantan las matemáticas. Las dos son igual de exigentes. Tienes que estudiar. Sí, como una loca. Los antiguos griegos encontraron 3 relaciones entre notas especialmente agradables. Ahora las llamamos octava, quinta y cuarta. La octava es fácil porque son las primeras 2 notas de Somewhere Over the Rainbow. Es una octava. La quinta suena así, o como las primeras notas de Brilla, brilla, estrellita. Y la cuarta así.
como por ejemplo en las 2 primeras notas de Here Comes the Bride. Se dice que en el siglo VI a.C., el filósofo griego Pitágoras descubrió que esas relaciones musicales eran también relaciones matemáticas, que medían la longitud de las cuerdas vibrantes. En una octava, la longitud de la cuerda crea una relación de 2:1. En una quinta, la relación es de 3:2. Y en una cuarta, de 4:3. Encontrar un patrón común a través del sonido sería algo así como, bueno, si esto existe en el sonido y sucede en todos los sonidos, esta relación podría existir universalmente en todas partes, ¿no? Los pitagóricos amaban los números. El hecho de que relaciones simples produjeran sonidos armoniosos era la prueba de que existía un orden oculto en el mundo natural, y este orden estaba hecho con números. Hoy en día los matemáticos y los científicos siguen explorando en esa dirección. De hecho, hay muchos otros fenómenos físicos que siguen relaciones simples. Desde la proporción de 2:1 de los átomos de hidrógeno y de los átomos de oxígeno en el agua, hasta el número de veces que la Luna gira alrededor de la Tierra comparado con su propia rotación, 1:1. O cómo Mercurio gira sobre sí mismo 3 veces mientras orbita 2 veces alrededor del Sol, una relación de 3:2. En la antigua Grecia, Pitágoras y sus seguidores tuvieron una profunda influencia sobre otro filósofo griego, Platón, cuyas ideas también siguen vivas en nuestros días, sobre todo entre los matemáticos. Platón creía que la geometría y las matemáticas existían en su propio mundo ideal. Si dibujamos un círculo sobre un papel, ese no es el verdadero círculo. El verdadero está en ese mundo. Y esto solo es una aproximación a ese círculo real. Lo mismo ocurre con las demás formas. A Platón le gustaban mucho estos 5 sólidos, los sólidos platónicos, como los llamamos hoy, y les asignó los elementos que formaban el mundo según su concepción. El estable cubo era la Tierra. El tetraedro con sus esquinas puntiagudas era el fuego. El rítmico octaedro era el aire. El icosaedro de 20 caras, el agua. Y por último, el dodecaedro, el sólido que representaba el cosmos como un todo. Las formas matemáticas de Platón eran la versión ideal del mundo que nos rodea y se hallan en su propio reino. Y aunque pueda parecer extraño que las matemáticas existan en su propio mundo y que modelen todo lo que vemos en él, incluso hoy muchos matemáticos y científicos tienen la sensación de que cuando hacen matemáticas solo están descubriendo algo que ya estaba ahí fuera. Cuando trabajo, las matemáticas se revelan ante mí. Tengo la sensación de que hay algo ahí fuera que intento encontrar, comprender y alcanzar. Con la matemática moderna, es como si siempre existiera algo antes de que tú llegaras ahí. En mi opinión, lo que estudiamos los matemáticos es más un descubrimiento que una invención, porque estamos descubriendo algo sobre la forma en la que funciona nuestra mente cuando interactúa con el mundo. Bueno, eso lo sé, porque es lo que hago. Vengo a trabajar, me siento delante de la pizarra e intento comprender qué es eso que está ahí fuera. Y de vez en cuando descubro una pequeña parte de algo que ya estaba ahí. Muchos matemáticos tienen la sensación de que las matemáticas, más que inventarse, se descubren. ¿Pero solo es una sensación? ¿Podría ser que las matemáticas fueran exclusivamente un producto del cerebro humano? Este es Shyam, un auténtico prodigio de las matemáticas. 800 en el SAT de matemáticas. No está mal. ¿A qué edad lo hiciste? 11 años. 11. Vaya, es una nota perfecta. ¿De dónde surge el genio matemático de Shyam?
Resulta que podemos ubicarlo y todo está en su cabeza. Mediante una resonancia magnética funcional, los científicos pueden escanear el cerebro de Xiam mientras resuelve pruebas matemáticas para ver qué partes del cerebro reciben más sangre y por tanto trabajan más que otras partes. Muy bien, vamos a empezar, ¿vale? En las imágenes de su cerebro, el lóbulo parietal muestra un color rojo intenso. Xiam depende de la región parietal de su cerebro para resolver esas operaciones, igual que muchas personas dotadas para las matemáticas. En pruebas similares a la de Xiam, los chicos que mostraban más aptitudes para las matemáticas tenían una actividad neuronal en esta zona del cerebro 6 veces mayor que la de los chicos normales. ¿Pero eso se debe al aprendizaje y a una práctica intensa o los fundamentos de las matemáticas se encuentran en nuestro cerebro? Los científicos buscan la respuesta aquí, en el centro del lémur de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, un refugio de 30 hectáreas para especies de lémures en peligro de extinción. Como todos los primates, los lémures están emparentados con los seres humanos a través de un ancestro común que vivió hace más de 65 millones de años. Los científicos creen que los lémures comparten muchas características con esos primeros primates, lo que los convierte en una ventana, aunque muy borrosa, a nuestro pasado. Tienes que elegir, Teres, vamos. La profesora Liz Brannon investiga lo bien que los lémures, como Teres, pueden comparar cantidades. La mayoría de los animales elige una cantidad mayor de comida. ¿Qué es lo que hace Teres? ¿Por qué son diferentes estos animales a la hora de comparar dos cantidades? Bueno, obviamente no usan etiquetas verbales ni símbolos. Nosotros queremos saber si realmente usan números puros, como estímulo. Para probar si Teres puede distinguir cantidades, le han enseñado un juego de ordenador con una pantalla táctil. El cuadrado rojo significa que comienza una ronda. Si lo toca, aparecen 2 cuadrados con diferentes objetos. Teres ha sido entrenado de forma que si elige el rectángulo con el número menor, consigue una recompensa, una bolita de azúcar. ¿Y si la respuesta es errónea? Lo repetimos muchas veces para tener claro que se fija en el número y no en otra cosa. Para asegurarse de que el animal reacciona al número de objetos y no a otro estímulo, Liz cambia el tamaño, el color y la forma de los objetos. Ella ha hecho miles de pruebas y ha demostrado que los lémures y los monos rhesus son capaces de aprender a elegir la respuesta correcta. Teres obviamente no posee un lenguaje y tampoco cuenta con símbolos para los números. Entonces, ¿está contando hace lo mismo que un niño cuando recita los números 1, 2, 3? No. Y aún así, parece responder a la esencia abstracta de lo que es un número. Los lémures y los monos rhesus no son los únicos. Las ratas, las palomas, los peces, los mapaches, los insectos, los caballos y los elefantes también demuestran ser sensibles a la cantidad, igual que los bebés humanos. En su laboratorio del campus de Duke, Liz ha trabajado con bebés de 6 meses. Todos miraban más tiempo a la pantalla con un número cambiante de objetos, siempre que el cambio fuera lo bastante evidente como para captar su atención. Liz también ha puesto a prueba a alumnos universitarios. Les pedía que no contaran, solo debían comparar cantidades y responder lo más rápido posible en la pantalla táctil. ¿El resultado? Casi el mismo que el de los lémures y los monos rhesus. De hecho, algunos humanos no son tan buenos como nuestros monos, y otros son mucho mejores. La respuesta humana es muy variable, pero por lo general es muy similar a la de un mono.
Incluso sin ningún tipo de educación matemática o sin el aprendizaje de términos numéricos o símbolos, todos los seres humanos seguiríamos teniendo un sentido numérico primitivo. Esa capacidad para percibir números me parece algo esencial, sin la cual sería difícil que hubiéramos podido apreciar las matemáticas simbólicas. Quizás las piezas constructivas de las matemáticas podrían estar preprogramadas en nuestro cerebro como parte de un conjunto de herramientas básicas para sobrevivir, como nuestra capacidad para reconocer patrones y formas o nuestro sentido del tiempo. Sobre ese fundamento hemos creado una de las mayores invenciones de la cultura humana, las matemáticas. Pero el misterio sigue ahí. Si todo está en nuestra mente, ¿por qué las matemáticas han sido tan efectivas? A través de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, han transformado el planeta y nos han permitido llegar incluso mucho más allá. Este es el laboratorio de reactores de propulsión de la NASA en Pasadena, California. Roger, recibida misión. Iniciando entrada. En 2012 lograron que un rover del tamaño de un coche aterrizara en Marte. Descendiendo a 75 metros por segundo. Aterrizaje confirmado. Adam Stelzner era el ingeniero jefe del equipo que diseñó el sistema de aterrizaje. Su trabajo dependía de un descubrimiento revolucionario del Renacimiento que hizo que las matemáticas se convirtieran en el lenguaje de la ciencia. La ley de la caída libre de los cuerpos. El filósofo griego Aristóteles enseñaba que los objetos más pesados caían más deprisa que los más ligeros. Una idea que superficialmente tiene sentido. Incluso en esta superficie, el patio de Marte, donde se prueban los rovers del laboratorio. Aristóteles pensaba que la velocidad a la que los cuerpos caen es proporcional a su peso, lo cual es razonable. De hecho, era tan razonable que la idea fue aceptada durante casi 2000 años. Hasta que a finales del siglo XVI fue rebatida por un matemático italiano, Galileo Galilei. Según la leyenda, Galileo dejó caer 2 bolas de cañón de diferente tamaño desde la torre de Pisa. No estamos en Pisa y no tenemos balas de cañón, pero tengo una bola de bolera y una pelota de goma. Vamos a pesarlas. Primero, pesamos la bola de bolera. Pesa casi 7 kilos. Y la pelota no pesa casi nada. Voy a lanzarlas. Según Aristóteles, la bola de bolera debería caer 15 veces más rápido que la pelota. Bueno, parece que caen a la misma velocidad. Pero esto no es lo bastante alto. Las tiraré desde más arriba. Ed está a 6 metros de altura. Veamos si caen a la misma velocidad. ¿Listo? 3, 2, 1, ya. Galileo estaba en lo cierto. Aristóteles pierde. Dejar caer plumas y martillos es engañoso debido a la resistencia del aire. Bien, en mi mano izquierda tengo una pluma y en la derecha un martillo. En 1971, durante la misión del Apolo 15, esto se demostró en la Luna. Allí no hay aire. Ahora van a caer. ¿Qué les parece? Galileo tenía razón. Bola pequeña, bola grande. Aunque parece contrario a la lógica, si sacas el aire de la ecuación, todo cae a la misma velocidad, incluso Aristóteles. Pero lo que realmente le interesaba a Galileo era que un objeto que caía desde cierta altura no tardaba el doble en caer desde el doble de altura, sino que se aceleraba.
Pero ¿cómo podía medir eso? Todo ocurría muy deprisa. A Galileo se le ocurrió una solución muy ingeniosa. Construyó una rampa, un plano inclinado, para reducir el movimiento de caída y poder medirlo. Vamos a usar esta rampa para encontrar la relación entre la distancia y el tiempo. Para el tiempo usaré una unidad arbitraria, un Galileo. Un Galileo. La longitud de la rampa que la bola recorre durante un Galileo será la unidad de distancia. Tenemos una unidad de distancia en una unidad de tiempo. Ahora lo probaremos contando hasta 2. Un Galileo, 2 Galileos. En 2 unidades de tiempo, la bola ha recorrido 4 unidades de distancia. Ahora veamos lo lejos que llega en 3 Galileos. Un Galileo, 2 Galileos, 3 Galileos. En 3 unidades de tiempo, la bola ha recorrido 9 unidades de distancia. Bien, aquí está. Ya tenemos una relación matemática entre tiempo y distancia. El ingenioso uso de una rampa demostró que los objetos al caer siguen leyes matemáticas. La distancia que la bola recorre es directamente proporcional al tiempo al cuadrado. Esa relación que observó Galileo es una expresión matemática de la física de nuestro universo. La observación que Galileo realizó hace siglos acerca de los cuerpos que caen sigue siendo igual de válida hoy. Es la misma expresión matemática que podemos usar para entender cómo caen las cosas aquí en la Tierra, rodando por una rampa, o incluso para aterrizar el rover Curiosity en la superficie de Marte. Es el poder de las matemáticas. En la visión de Galileo, las matemáticas podían usarse como herramienta para desvelar y descubrir las reglas ocultas de nuestro mundo. Más tarde escribió: "El universo está escrito en lenguaje matemático". Las matemáticas son el lenguaje con el que comprendemos el universo. No sabemos cuál es la razón por la que las leyes de la física y el universo siguen modelos matemáticos, pero es así. Mientras Galileo convertía ecuaciones matemáticas en leyes científicas, otro hombre que nació justo el año en que murió Galileo llevó todo esto a lo más alto del firmamento. Se llamaba Isaac Newton. Y trabajó aquí, en el Trinity College de Cambridge, Inglaterra. Se dice que Newton era un genio solitario, y aquí, en la bolera del jardín del Trinity College, solía caminar arriba y abajo, meditabundo y absorto, dibujando diagramas matemáticos en la gravilla. Cuentan que sus colegas recibieron instrucciones para que no le molestaran ni removieran la gravilla por donde él había pasado, por si acaso, sin darse cuenta, borraban algún importante descubrimiento científico o matemático. En 1687, Newton publicó un libro que se convertiría en un hito de la historia de la ciencia. Hoy se conoce simplemente como Principia. En él, Newton recogía observaciones realizadas en todo el mundo y usaba las matemáticas para explicarlas. Por ejemplo, cómo durante el otoño de 1680 se vio un cometa en el cielo. Newton reunió datos de todo el mundo para reconstruir el camino del cometa. El 19 de noviembre comenzaba con una observación hecha en Cambridge, Inglaterra, a las 4:30 de la mañana. Y luego hay otra a las 5 de la mañana, en Boston, Nueva Inglaterra. Newton acumulaba datos recogidos por observadores repartidos por todo el mundo para reconstruir, con cálculos de una precisión sin precedentes, el recorrido de ese gran cometa por el firmamento.
La idea revolucionaria de Newton fue que la fuerza que hacía que el cometa girara a toda velocidad alrededor del Sol era la misma fuerza que hacía que las balas de cañón volvieran a caer en la Tierra. Era la misma fuerza oculta tras la ley de los cuerpos que caen de Galileo, que también hacía que los planetas se mantuvieran en su órbita. Newton llamó a esa fuerza gravedad y la describió con precisión en una ecuación sorprendentemente sencilla que explica cómo dos masas se atraen mutuamente tanto aquí en la Tierra como en el firmamento. Lo más impresionante y espectacular es que una sola ley matemática te permita moverte por todo el universo. Hoy incluso podemos observarla en acción mucho más allá de la Vía Láctea. Una disculpa, otro de sus compañeros se acaba de unir apenas. Voy a poner esto. Esto es una imagen de dos galaxias que se atraen y están fusionándose. Así es como nace una galaxia. Exacto. Mario Livio forma parte del equipo que trabaja con las imágenes del telescopio espacial Hubble. Durante décadas los científicos han usado el Hubble para explorar más allá de nuestro sistema solar y de las estrellas de nuestra galaxia. Nos muestra las lejanas nubes de gas de las nebulosas y un vasto número de galaxias que giran en el espacio a una distancia de miles de millones de años luz. Esas imágenes revelan que en todo el universo visible, hasta donde el telescopio Hubble puede ver, sigue rigiendo la ley de la gravedad. Newton describió las leyes de la gravedad y del movimiento basándose en las cosas que pasaban en la Tierra y en los planetas del sistema solar y demás. Pero esas mismas leyes, exactamente las mismas, siguen rigiendo en las galaxias más distantes. Y todo en ellas, cómo se forman y cómo se mueven, está controlado por esas mismas leyes matemáticas. Algunas de las mentes más brillantes del mundo han descubierto con asombro cómo las matemáticas impregnan el universo. Albert Einstein se lo preguntaba. Decía, ¿cómo es posible que las matemáticas, que él pensaba que eran un producto del pensamiento humano, expliquen también el universo tal y como lo vemos? Y el premio Nobel de Física Eugene Wigner acuñó esta frase: la irrazonable efectividad de las matemáticas. Wigner decía que el hecho de que las matemáticas puedan describir también el universo, en especial las leyes físicas, es un don que no comprendemos ni merecemos. En la física abundan los ejemplos de esta irrazonable efectividad. Hace casi 200 años, cuando se observó que el planeta Urano se desviaba de su órbita, los científicos confiaron en las matemáticas y calcularon que estaba siendo atraído por otro planeta que nunca se había visto. Y así fue como descubrieron Neptuno. Gracias a las matemáticas se predijo la existencia de un planeta desconocido hasta entonces. Si formulas una pregunta correctamente, las matemáticas te dan la respuesta. Es como tener un sirviente que es mucho más capaz que tú. Si le dices, hazlo, y se lo dices bien, entonces lo hará. Te llevará por el camino de la verdad, hasta hallar la respuesta final. Las evidencias del asombroso poder predictivo de las matemáticas se encuentran por todas partes a nuestro alrededor. La televisión, la radio, su teléfono móvil, los satélites, el monitor del bebé, el wifi, el mando de la puerta del garaje, un GPS. Y sí, puede que incluso el mando a distancia de la televisión. Todas esas cosas usan ondas invisibles de energía para comunicarse. Y nadie sabía que existían hasta conocer el trabajo de James Maxwell, un físico y matemático escocés. En 1860 publicó un conjunto de ecuaciones que explicaban cómo la electricidad y el magnetismo estaban relacionados y cómo se generaban el uno al otro.
Sus ecuaciones también hacían esta sorprendente predicción. Juntos, la electricidad y el magnetismo podían producir ondas de energía que viajarían a través del espacio a la velocidad de la luz. Las ondas electromagnéticas. La teoría de Maxwell nos dio las ondas de radio, los rayos X, cosas que nadie conocía. De modo que el alcance de su teoría resultó ser extraordinario. Casi inmediatamente empezaron a buscar las ondas que las ecuaciones de Maxwell habían predicho. El intento que parecía menos prometedor de todos para controlarlas se realizó aquí, en el desván de una casa al norte de Italia. Lo hizo un joven de 20 años, Guillermo Marconi. Su experimento comenzó con una serie de chispas. La explosión de electricidad crea un campo magnético momentáneo que crea otro campo eléctrico momentáneo y que a su vez forma otro campo magnético. La energía salta entre los dos propagando una onda electromagnética. Marconi ideó su sistema para que funcionara en un interior, pero luego lo amplió. En pocas semanas construyó una gran antena detrás de su casa para amplificar las ondas procedentes de su generador de chispas. Después pidió a su hermano y a un ayudante que llevaran un receptor hasta el otro lado de la finca, detrás de una colina cercana. Llevaban escopetas para disparar en el caso de que captaran alguna señal. Y funcionó. Detectaron la señal a pesar de que el receptor estaba detrás de la colina, a 1500 metros de distancia. Fue la transmisión más lejana realizada hasta entonces. En menos de 10 años, Marconi consiguió enviar señales de radio a través del Atlántico. De hecho, cuando el Titanic se hundió en 1912, se le atribuyó el mérito de haber salvado muchas vidas, porque sus equipos a bordo del barco permitieron transmitir la señal de socorro. Gracias a las predicciones de las ecuaciones de Maxwell, Marconi pudo controlar una parte oculta de nuestro mundo, inaugurando la era de la comunicación sin cables. Desde Maxwell y Marconi, las evidencias de la capacidad predictiva de las matemáticas no han hecho más que aumentar, especialmente en el mundo de la física. Hace prácticamente 100 años no sabíamos que existían los átomos. Se necesitaron muchos experimentos para descubrir sus componentes, el electrón, el protón y el neutrón. Pero cuando los físicos quisieron profundizar, las matemáticas iban en cabeza, revelando finalmente un auténtico zoo de partículas elementales. Descubrimientos que hoy continúan en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza. Actualmente es más conocido por su gran colisionador de hadrones, un acelerador de partículas circular de 27 kilómetros construido bajo tierra. Este proyecto de 10.000 millones de dólares tiene un objetivo bien conocido: encontrar uno de los bloques constructivos fundamentales del universo. Una partícula subatómica cuya existencia predijeron matemáticamente hace casi 50 años Robert Brout y François Englert en Bélgica y Peter Higgs en Escocia. Peter Higgs reunió las ecuaciones de la física más avanzadas que teníamos y tras muchos cálculos se dijo: si construimos una máquina lo bastante sofisticada como para hacer que las partículas choquen entre sí a una velocidad próxima a la de la luz, descubriremos una nueva partícula. El descubrimiento de la partícula de Higgs sería la prueba del campo de Higgs,
una melaza cósmica que es el material de la masa de nuestro mundo, lo que habitualmente experimentamos como peso. Sin masa, todo viajaría a la velocidad de la luz y nunca se combinaría formando átomos. Eso es lo que convierte al campo de Higgs en una parte fundamental de la física. Y por eso llaman a la partícula de Higgs partícula de Dios. En 2012 un compañero se acaba de unir. Se pudo constatar la veracidad del trabajo realizado por Peter Higgs y sus colegas hace unas décadas. Los experimentos del CERN confirmaron la existencia de la partícula de Higgs. Lo construimos, funcionó y viajamos gratis a Estocolmo. Eran teorías matemáticas que hacían predicciones muy exactas sobre la posible existencia de algunas partículas fundamentales en la naturaleza. Y lo creas o no, se hicieron experimentos y se descubrieron las partículas que las matemáticas habían predicho. Para mí es algo asombroso. ¿Por qué funciona y por qué son las matemáticas tan poderosas? ¿Son una verdad de la naturaleza o tienen algo que ver con la forma en la que nosotros, los seres humanos, percibimos la naturaleza? Para mí es un rompecabezas fascinante. Yo no conozco la respuesta. En la física, las matemáticas tienen un amplio historial de éxitos. ¿Pero son irrazonablemente efectivas? No todo el mundo piensa igual. En mi opinión es una ilusión. Creo que lo que ha pasado es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían practicado y desarrollado históricamente. Luego lo miran todo y eligen algo que se puede estudiar usando las matemáticas que conocemos. Pero en realidad hay un vasto océano de otras cosas que son realmente inaccesibles para esos métodos. Con el éxito de los modelos matemáticos en la física, es fácil ignorar cuándo no funcionan tan bien, como por ejemplo, en la predicción del tiempo. Hay una razón por la que los meteorólogos predicen el tiempo para la siguiente semana, pero no mucho más allá. En predicciones más a largo plazo, los pequeños errores se convierten en grandes errores. La previsión diaria es demasiado compleja y caótica para obtener modelos precisos, y no es la única. Lo mismo sucede con el agua que hierve en el fuego, con el mercado bursátil, con la interacción de las neuronas en el cerebro, con gran parte de la psicología humana y en muchas partes de la biología. Los sistemas biológicos y los económicos resultan difíciles de estudiar con las matemáticas. Tenemos muchas dificultades para hacerlo. Por eso yo no veo las matemáticas irrazonablemente efectivas, sino razonablemente inefectivas. Quizá nadie sea más consciente del poder y de las limitaciones de las matemáticas que quienes las usan para diseñar y construir cosas, los ingenieros. Mira esas ruedas. En su trabajo, la elegancia de las matemáticas choca con el desorden de la realidad y con la funcionalidad que rige el día a día. Las matemáticas, y quizás los matemáticos, operan en el dominio del absoluto, y los ingenieros viven en el dominio de lo relativo. Fundamentalmente nos interesa lo práctico. Y por eso, con frecuencia hacemos aproximaciones, tomamos atajos. Nosotros ignoramos términos y ecuaciones para hacer cosas que son lo bastante simples para alcanzar nuestros objetivos. Muchos de los grandes logros de la ingeniería fueron construidos usando atajos matemáticos, ecuaciones simplificadas que ofrecían una respuesta aproximada, es decir, sacrificando la precisión por la funcionalidad. Y para los ingenieros, aproximada ya es mucho. Basta para llevarte a Marte.
A los ingenieros no nos pagan por hacer las cosas bien, sino por hacer las cosas lo suficientemente bien. Muchos físicos ven una asombrosa precisión en la forma en que las matemáticas revelan los secretos del universo, haciendo que parezca una parte inherente de la naturaleza. Mientras que en la práctica, los ingenieros tienen que sacrificar la precisión de las matemáticas para que algo sea útil, haciendo que parezcan una herramienta imperfecta de nuestra propia invención. Entonces, ¿qué son las matemáticas? ¿Forman parte del universo o son una invención humana? Puede que ambas cosas. Para mí, las matemáticas son una intrincada combinación de invenciones y descubrimientos. Fijémonos en algo como los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Yo creo que lo que pasó es que la gente observaba muchas cosas y veían, por ejemplo, que había 2 ojos, 2 pechos, 2 manos y demás. Y tras algún tiempo, de todo eso abstrajeron el número 2. Según Mario, 2 se convirtió en un concepto inventado, como el resto de los números naturales. Pero después la gente descubrió que esos números tenían todo tipo de intrincadas relaciones. Eso eran descubrimientos. Inventamos el concepto y después descubrimos las relaciones entre los diferentes conceptos. Entonces, ¿esa es la respuesta? ¿Son las matemáticas un invento y también un descubrimiento? Es una pregunta con 2 respuestas. Sí, parece que ya estaba ahí. Y sí, es algo que surge de la naturaleza creativa más profunda del ser humano. Puede que tengamos alguna idea sobre cómo funciona todo esto, pero no conocemos todas las respuestas. Al final, sigue siendo el gran misterio de las matemáticas. Muy bien. Enseñarles este documental simplemente es para que se vayan dando una idea todavía más amplia de lo que representa el razonamiento lógico matemático. Simplemente es como la clase de hoy fue para estar un poco relax, ¿no? Yo creo que la tarea fue muy difícil, es un error que yo cometí y les pido una disculpa. Simplemente, bueno, ayer ya les puse que simplemente díganme con sus propias palabras, háganme una paráfrasis del por qué ustedes creen que la proposición era verdadera, ¿vale? La próxima clase vamos a hacer una, digamos, un taller de puras demostraciones matemáticas y bueno, será para practicar únicamente, dado que si no saben demostrar matemáticamente, no van a poder aprender a realizar tareas más complejas en el entorno de la computación, ¿ok? Es imprescindible saber demostrar para poder manejarse con las tecnologías, ¿ok? Bien. Y Roger, recibido. Vamos con el ejercicio. Quiero escucharlos. ¿Qué es lo que están sintiendo con el curso? ¿Cómo se están desenvolviendo de acuerdo a las demostraciones, al saber matemático, ¿ok? Y muy importante, quiero saber qué son las matemáticas, viendo el documental anterior, qué son las matemáticas para ustedes, ¿ok? Y bueno, hoy es un día lunes, el curso llevamos 2 semanas, entonces yo creo que es importante hacer una retroalimentación de cómo se sienten ustedes respecto al curso, ¿ok? Los escucho. Solo denme su opinión. ¿Y qué son las matemáticas para ustedes?
Por lo que yo alcancé a entender del video. Hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Por lo que yo alcancé a entender del video y la vaga noción de lo que tengo sobre matemáticas, pues para mí son una ciencia abstracta, que como justo lo decían en el video, que explica la realidad física, que es una ciencia exacta que está involucrada en todas, pareciera que en todas partes, ¿no? Y que siempre tiene una explicación, pues de manera muy, muy concreta, con resultados muy, muy concretos. Quizá por eso es que de manera personal a mí me está costando un poco esta parte del curso, porque como bien lo comentaste al inicio, nuestra misma formación, y que bueno, de hecho era algo que hemos comentado en la comisión de web y redes sociales, pues nuestra forma de pensar es diferente o nuestro razonamiento más bien es diferente por la misma formación. Entonces, de manera particular me está costando esta parte de las demostraciones y de los números, y hasta del mismo razonamiento, ¿no? Porque tenemos una forma diferente de razonar. Sin embargo, y a pesar de eso, sí creo que nos va a servir de utilidad, nos va a ser de gran utilidad, porque de alguna manera nos estás, me parece que guiando hacia una forma de razonar a la que no estamos acostumbrados, y que quizá cuando lleguemos a la parte de computación y a la parte de cómo administrar la web, yo quiero pensar, y también ahí sería un poco una pregunta, que estos elementos los vamos a utilizar para poder encontrar problemas muy concretos dentro de la web y que se puedan resolver. Me preocupa mucho también porque, bueno, si nos cuesta, bueno, a mí, ¿no? Me está costando mucho trabajo esto de las matemáticas. Entonces digo, ¿cómo le voy a hacer si me cuesta trabajo, y qué hago cuando encuentro un problema concreto? O sea, ¿cómo lo aplico, no? Quizá, o sea, sí es como muy interesante esta parte, y que también fue algo que discutimos en la comisión. Me parece que esta parte sí es muy importante, pero quizás la pregunta que me sigue rondando en la cabeza es cómo las voy a utilizar de manera muy concreta en la parte de la administración de la web, ¿no? Ok, excelente, Marisol. Me gustó mucho tus comentarios. Y sí, yo sé que no eres la única que debe tener estas dudas. Sin embargo, las matemáticas y toda esta formación que estamos recibiendo son realmente sumamente aplicadas al 100% a la computación, a cómo diseñar, a cómo crear contenido, a cómo usar software y hardware. Aquí se está cometiendo una falacia, inclusive, que es la falsa correlación. Uno, es decir, el programar, por ejemplo, o manejar software y hardware no es manejado en las matemáticas. A ver, espérame, ¿cómo sería la implicación? Es que no, el manejo de software y hardware no se basa en las matemáticas, ¿ok? Es al revés. Las matemáticas se basan en el software y el hardware porque el software y el hardware están hechos de conocimientos puramente matemáticos, ¿ok? Uno vagamente puede manejar el entorno WordPress, uno puede manejar programas. Sin embargo, si no tiene conocimiento de conjuntos, de teoría de conjuntos y álgebra elemental como la que se está viendo hasta ahora en el curso, es muy difícil, ¿ok?
realmente aquí lo que se está buscando es que ustedes tengan una formación por lo menos básica de cuál es el comportamiento de un software, ¿ok? Es decir, no podemos aprender a gatear, no podemos aprender a caminar sin gatear primero, ¿ok? Sería una metáfora. Y es muy importante que ustedes adquieran un razonamiento lógico-matemático, dado que esa es la base con la que se han construido las computadoras, ¿vale? ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? Yo ahorita espero que todos, absolutamente todos, me digan cuál es su opinión sobre lo que les acabo de decir, sobre el documental, sobre cómo van entendiendo el curso. Y bueno, a calzón quitado les digo que en su tarea yo vi falacias, yo vi muchas complicaciones respecto al razonamiento y bueno, se me hace que yo cometí un error, como ya les había dicho, porque es un tema muy complicado. Les pedí demostrar una ley de los signos más importantes que hay en toda la matemática, que es si tenemos dos números positivos, entonces si los multiplicamos, el resultado del producto de esos dos números es positivo. ¿Ok? Es un tema bastante difícil, se demuestra de manera empírica con todas las pistas que les di. Sin embargo, es muy... yo cometí un error al ponerles a demostrar algo tan complicado sabiendo que apenas llevamos 2 semanas en el curso. ¿Ok? Entonces quiero escucharlos, quiero saber su opinión, quiero saber cómo van sintiendo la dinámica del curso. Los escucho. Sí, yo quería decir que de acuerdo al documental primero, estoy de acuerdo que las matemáticas son el fundamento de todo, pero en especial en relación a lo que vamos a ver, será para las computadoras y todo eso va a ser necesario aprender sobre las matemáticas, sobre cómo son el conjunto la teoría de conjuntos y todo eso, o sea, sí creo que es muy necesario. Y en relación a la tarea, sí fue muy complicado para mí realizarla. Este, lo pensé demasiado y tal, y o sea, creo que me salió mal al fin y al cabo, pero más que nada me gustaría, o sea, me gustaría tener la siguiente clase para entender mucho mejor este tipo de demostraciones y poder ver en qué puedo mejorar y si puede, y si se me queda, si lo aprendo, o sea, si se me queda más las matemáticas que tienen que ver en relación a lo que vamos a ver con MasterWeb y todo eso. Ok, excelente. Bueno. ¿Sí? Yo describiría las matemáticas como, bueno, de acuerdo al video, como una herramienta de métodos de medición y numéricos coherentes con el fin de conocer algunos fenómenos de la realidad, ¿no? O ciertos fenómenos de la realidad más bien, ¿no? Okay. Que precisamente, obviamente, tienen cierta coherencia lógica entre sí, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a la dinámica del curso, pues la utilización como de videos y materiales interactivos me parece muy bueno, porque creo que son cuando, bueno, al menos yo, y supongo que todos los que estamos en el curso, cuando estamos como haciendo las tareas, los ejercicios de las tareas, al menos yo en lo personal sí utilizo mucho los videos, ¿no? que nos compartes durante las sesiones, ¿no? Es decir, estoy haciendo el razonamiento de los ejercicios de las tareas. Okay. Mientras regreso a ver los videos que vimos durante la sesión. Muy bien, Osvaldo. Excelente.
Sí, es muy padre que recalques esto, dado que tú perteneces a diplomados, ¿no? Entonces, para ver más o menos las estrategias pedagógicas. Y bueno, a mí lo que más me preocupa es que ustedes estén aprendiendo con los métodos que estoy utilizando. Eh, ahorita estamos en básicamente un curso en línea que únicamente usa presentaciones y videos, ¿ok? Para ejemplificar. Las presentaciones se muestra el contenido, las definiciones, hacemos ejercicio en clase y se les pone un video para ejemplificar y motivarles. Muchas gracias por tu comentario, Osvaldo. Me parece muy enriquecedor. Y bueno, Sergio, levantaste la mano. No te preocupes, Sergio, simplemente interrúmpeme cuando pase esto, cuando quieras hablar, mejor dicho. Y bueno, dime, te escucho. Te escucho, Sergio. Bueno, perdón. A mí me ha gustado mucho el curso porque creo que nos pone en una postura bastante definida, precisa, sin posibilidad, digamos, de elucubrar sobre otras variables o otras nociones, sino que es, digamos, tratar de reducir los pensamientos a una relación muy casuística, ¿no? Causa y efecto. Y yo creo que utilizando efectivamente un lenguaje que yo digo que no es nuevo para nosotros y nosotras, pero que no lo hemos dejado de utilizar. Y entonces es como que padrísimo tratar de regresar un poco a este enfoque y a esta perspectiva. Entonces a mí me ha gustado mucho, especialmente toda la parte de la lógica y de las proposiciones lógicas y de la lógica matemática y demás. Pienso que que efectivamente la gran mayoría de los que estamos haciendo este curso venimos de las ciencias sociales comprensivas, que son cualitativas. Entonces, y por esa razón, digamos, no utilizamos las matemáticas de manera consciente, aunque sí las utilizamos, quiero decir, pero no las utilizamos de manera consciente, ni es tampoco la herramienta fundamental para poder hacer nuestro trabajo. Y entonces quizá por eso también nos cueste un poco de trabajo, como que regresar un poco a esta gran visión para precisar absolutamente todo, ¿no? Yo creo que ese es más bien nuestro problema, pero creo que tanto en las ciencias sociales que nosotros hacemos como vemos ahora con la lógica matemática, tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de llegar también a ese tipo de precisiones. El hecho de que nosotros hagamos ciencias sociales comprensivas no significa que no las hagamos con suficiente rigor, ¿no? O con rigor. Entonces, esa es una primera cuestión. La otra es que creo que efectivamente la tarea de la clase pasada y antepasada estuvo difícil porque implicaba, bueno, la podíamos responder de cualquier forma, tú ya nos habías dicho desde el principio, pero estaba ahí como que implicado tener que hacer una especie de operaciones matemáticas. Y a lo mejor ahí está el problema, porque, digamos, muchos de nosotros seguramente ya se nos olvidó ciertas reglas matemáticas, digamos, especialmente en la cuestión del álgebra, sobre cómo, cómo poner paréntesis, cómo multiplicar negativos con positivos,
cuál es el resultado de la multiplicación de un negativo con positivo, de la suma de un positivo con negativo, cosas así, que de alguna manera van implicadas en los ejercicios. Es decir, son ejercicios muy abstractos que implica efectivamente ya un previo conocimiento matemático y que a lo mejor se nos ha olvidado. Entonces, yo creo que, bueno, pienso que a lo mejor estas últimas temas que tienen que ver con la lógica matemática, a lo mejor sería bueno profundizar y seguir manejando las proposiciones, como las primeras que hacíamos. Por ejemplo, cuando decías, el niño blanco se resbaló y se cayó al pozo del vecino, ¿no? Okay. Que es adulto o viejo, no sé qué, ¿no? Por ejemplo, y a partir de ahí, tratar de manejar todas estas, digamos, como fórmulas, no sé cómo se llama, o conectores lógicos, y todos estos símbolos que sí son utilísimos. Por ejemplo, primero la proposición. O sea, una de las cosas que decían aquí en el documental me pareció interesante, importantísimo. El elemento básico es poder hacer la pregunta adecuada. Entonces, y eso tiene que ver efectivamente con cómo elaboramos proposiciones. Y luego la otra que es la negación de la proposición. Y eso es muy dialéctico. Es matemático, pero es muy dialéctico. Y Exacto. la otra es los conectores lógicos, el I y el O, que también te da digamos, una trayectoria completamente distinta. O el sí, solo sí, que además implica independiente del contexto o enmarcado en un cierto contexto. Entonces, estas cosas yo creo que sí serían muy buenas, en donde podríamos profundizar mucho más el razonamiento lógico sin necesidad de, digamos, apelar a la aritmética. No sé si me explico. Que hace muchos años yo creo que lo llevamos, pero ya se nos fue olvidando. Pero en cambio esto, que tiene que ver más con efectivamente el razonamiento, es un razonamiento y además me gusta que tú digas, es un razonamiento matemático, pero es un razonamiento lógico. Y eso es tanto para las ciencias sociales como para las ciencias exactas. Y entonces yo creo que es muy útil para nosotros y deberíamos de pensarlo un poco así, ¿no? Entonces yo estoy contento, pues, en general, y sugeriría nada más esta parte para quizás poder entender más estas dos últimas clases que se convirtieron más en una cuestión más, como más conceptual, más abstracta, y ahí ya se nos fue la onda. Ok, Listo. muchas gracias, Sergio. Nada más que no necesitan ustedes para demostrar la tarea ni los ejercicios que se vieron en la clase pasada, no necesitan ningún conocimiento realmente matemático. Por eso es muy importante el método empírico, dado que yo les puse, sabiendo que existen estas propiedades, luego entonces demuéstrenme eso. Ese es el método empírico. Yo sé algo y lo demuestro, ¿ok? No se requiere nada. De hecho, es por eso que yo creo que les choca un poco, dado que se ocupa una cosa, ¿cómo se llama? En pedagogía se llama sesgo cognitivo, ¿ok? El sesgo cognitivo les impide demostrar, dado una premisa, demostrar la conclusión. Ok, entonces, ahorita, muchas gracias por tu comentario, ya me está dando más idea de cómo podemos ir puliendo nuestros conceptos y nuestro entendimiento, sobre todo, de lo que son las matemáticas. Ya les dije, demostrar matemáticamente es súper importante, dado que al parecer demostrar que, bueno, A por 0 es igual a 0, ¿eso qué? Bueno, en el proceso, en el algoritmo de la demostración,
ustedes están razonando, su cerebro está maquinando cosas increíbles, ¿ok? Están aprendiendo mucho cuando demuestran. Y eso es súper importante porque, bueno, el taller se va a enfocar al funcionamiento del software. Van ustedes a aprender a manejar máquinas, van a aprender a manejar páginas web, van a aprender a muchas cosas, ¿ok? Y para ello es súper necesario saber demostrar, ¿ok? Que es nuestro punto, cómo lo vamos a comprobar, cómo sabemos que pasa eso. Y en efecto, no dudo que en las ciencias sociales se use, ¿ok? Sin embargo, todos los entes que usamos en matemáticas y todos los desarrollos cognitivos que usamos en matemáticas son completamente diferentes a los que pueden usar ustedes en su ámbito académico. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Hay intersecciones? Por supuesto que las hay, como todo en la vida, obviamente, como en todos entes abstractos del pensamiento, hay relaciones. Sin embargo, el manejo de los entes en matemáticas son súper reduccionistas, ¿ok? Es por eso que no todo puede ser explicado con matemáticas y hay muchísimas preguntas lógicas también que no se pueden responder con matemáticas, ¿ok? Porque la matemática es muy simple, es muy reduccionista, como podrán haber comprobado, ¿vale? Y qué bueno que Sergio ha hecho estos comentarios porque me da una idea de cómo podemos ir desarrollando. Entonces, yo creo que la próxima clase vamos a enfocarnos un poquito más, no, totalmente más en cómo demostrar, en qué son las proposiciones. Vamos a enfocarnos súper en la lógica de orden cero, la lógica de segundo orden y la lógica, sí, las lógicas que hemos visto y vamos a enfocarnos súper en ellas, ¿ok? En las variables, sobre todo, que es lo que creo que está chocando por ahí, ¿vale? ¿Alguien más tiene otro comentario? Hola, yo tengo un comentario. Dime. Buenos días a todos, todas. Bueno, de manera particular, el curso me está resultando súper atractivo. Recojo las participaciones de algunas y algunos que ya han comentado y sí considero como la dificultad en el aspecto del análisis de la realidad social, por ejemplo. En sociología podemos estudiar un fenómeno y a lo mejor tenemos la posibilidad de encaminarnos a alguna teoría, ¿no? A diversas teorías, mejor dicho. Y aquí el resultado o la forma en la que se estudia un fenómeno, saludos, mi lomita, pues es muy concreta, o sea, solamente hay una opción al final, entonces yo creo que eso sí, pues es algo que tenemos a lo mejor y que nos cuesta, ¿no? Que sobreanalizamos y decimos, puede ser esta, pero a lo mejor también puede ser aquella, y a final de cuentas es pues muy, muy concreta la situación, ¿no? Lo que podría a lo mejor sugerir, no sé qué también pedagógicamente, sería que, o sea, la dinámica me gusta muchísimo, que des como ejercicios, tiempos para pensar, que metas videos y demás, pero si pensamos que es un curso de 2 horas en temas que no hemos visto o que ya no recordamos, a lo mejor un video previo que nos dejes antes de cada clase para revisarlo, estaría bien y así no llegaríamos como tan en cero para digerir las cosas. No sé si me explico. O sea, un video como los que has dejado que son súper dinámicos y bastante simples, digamos, para reafirmar los conocimientos que ya nos has dado, que nos lo des de manera previa. A lo mejor eso ayudaría un poco como a la fluidez de la clase. Excelente. Bien, yo ya lo estaba pensando desde hace un rato, y es que en vez de diapositivas, bueno, sí con diapositivas, pero hacerlo un poquito más dinámico, es que les dé casi clases de pizarrón, ¿ok? Les pongo un video de yo explicando cosas en el pizarrón y luego responder las dudas. Va a ser una dinámica que yo creo que voy a incorporar en una semana,
¿ok? Cuando hagamos un repaso general del bloque, yo creo que voy a hacer eso, ¿ok? ¿Qué les parece? Yo creo que a mí lo que más me importa es que ustedes aprendan a razonar y por lo tanto este bloque yo creo que va a ser un poquito más largo, se va a alargar un poco más de lo que se tenía planeado para que estos conceptos estén completamente claros. Yo quiero que ustedes, después de este bloque, entiendan cómo es la computabilización, cómo las matemáticas nos solucionan problemas de manera súper eficiente y concreta. Y como bien lo decía Charlie, en las matemáticas, como no tienen postulados metafísicos, solo existe una única verdad, y es la que se demuestra mediante, lógica matemática, no mediante sesgos cognitivos, ¿ok? Y bueno, ¿alguien más tiene otro comentario? No, ninguno. Ok, excelente. Bien. Bueno, nos vemos la próxima clase y vamos a profundizar en todos los conceptos de lógica y para que este tema quede completamente claro, ¿vale? Nos vemos la próxima clase, el miércoles, y bueno, vamos a seguir estudiando lo que son matemáticas, ¿vale? Va, que va, Ok, muchas gracias. gracias. Vale, que estés bien. Hasta luego. Bye. Bien, hasta luego. Bye. Hasta luego, bye.